Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Alabe al Señor, gloria a Dios. Bendiga al Señor. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Jehová, Dios grande. Aleluya. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Dios inmarcesible, invisible. Amén. Invisible. Él es invisible, hermano. Pero se hizo visible cuando Cristo vino a la tierra, gloria al Señor. Y cuando Él se fue, después que resucitó de entre los muertos y se fue a los cielos, ascendió a los cielos, y el Padre lo entronizó, lo sentó a su diestra, sobre todo poder y señorío y majestad. Envió el Espíritu Santo de Dios a los 50 días, gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo sí también es invisible. El Padre es invisible, nadie ha visto su cara. El Espíritu Santo es invisible porque es como el viento, ¿verdad? Pero Cristo es visible, se hizo visible y está en cuerpo resucitado y glorificado en los cielos. Y así vendrá por segunda vez muy pronto a esta tierra. Gloria al Señor. Este es el programa El Justo por la Fe Vivirá. Vamos a continuar, ¿qué le parece? Gloria al Señor, amado, con el estudio bíblico de Hechos Apostólicos. Hoy con un nuevo tema, Pablo en Atenas. Comenzamos los últimos 18 versículos del capítulo 17. Desde el verso 16 al 34. Y ese es el tema de estos 18 versículos. Pablo en Atenas. Primera parte, el día de hoy. Quiero que siga conmigo la lectura. Coja su Biblia, amado, y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y leamos desde los primeros 3 versos de ese pasaje que le dije, desde el verso 16, hoy vamos a leer nada más 3 versículos, los 3 primeros versículos, pero vamos a leer el versículo anterior, el contexto anterior, el verso 15, o sea que vamos a leer cuáles versículos, del 15 al 18, amén. Con la bendición del Padre, de Cristo y del Espíritu de Dios, dice la palabra así. Verso 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Oremos, amado y amante Dios Todopoderoso, Padre soberano, Señor de los cielos y de la tierra, que no admites cohecho, Señor, no aceptas por ninguna manera soborno, sino que no haces acepción de personas. Tratas al presidente, al rey, al príncipe, igual que tratas al sencillo trabajador de pico y pala. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios
que nunca fallas, ni mientes, ni te equivocas. Aleluya. Que todo lo prevés, lo sostienes y lo provees de todo lo necesario. Aleluya. Que tienes el poder omnímodo, infinito, Señor, porque eres Dios sobre toda carne. Padre, que tu palabra la respaldas con señales, con maravillas, que transforma las vidas de los hombres, Señor, haciéndoles conocer la justicia, el pecado y el juicio, Señor. Padre Santo y Padre bueno, heme aquí, Señor, esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Respalda tu palabra y ayúdame a exponerla en el espíritu que la inspiró. Imparte, amado Dios, no solo sobre mí, sino sobre todo aquel que escucha este mensaje, en vivo o en diferido, con espíritu de sabiduría y de revelación, Padre, para que esta palabra cale hondo, penetre en sus corazones y en mi corazón, y haga el efecto para la cual tú la has enviado. Te doy toda la gloria, Padre amado y Padre bueno, toda la alabanza, la honra y el señorío, porque solo tú te la mereces, oh Dios, oh Jesucristo de Nazaret, oh Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. A su nombre, gloria a Dios, aleluya. Amados, recuerde el título del mensaje que hoy inicio en este estudio. Pablo en Atenas, primera parte. Como usted recordará, el apóstol Pablo, con sus acompañantes de misiones, Silas y Timoteo, estaban en Berea. Allí tuvieron una confrontación, una persecución, como en muchos otros lugares donde estuvieron antes. Recuerde que unos judíos de Tesalónica habían llegado a Berea, y allí en Berea dice la Escritura que también alborotaron a las multitudes para perseguir a Pablo, a Silas, a Timoteo, que estaban allí. Pero principalmente la persecución era contra el apóstol Pablo. Él era el objetivo principal. Por eso, porque llevaba la palabra de Dios, porque era el predicador principal de las Escrituras, del Evangelio de Cristo. Por eso, los hermanos allí de Berea lo sacaron rápidamente y una comisión lo llevó vía al mar, y quedamos en el programa anterior que lo condujeron a Atenas. Es el versículo que leímos, el versículo 15. Lo llevaron a Atenas y mientras tanto él les mandó un recado a Silas y a Timoteo, que se quedaban en Berea, que fueran tras él a Atenas lo más pronto que pudiesen. Total, lo llevaron a Atenas. Por eso es importante, reconociendo en este estudio bíblico la necesidad de pormenorizar, que es el espíritu de este programa, el justo por la fe vivirá, y teniendo en cuenta que Pablo llega ahora o es conducido a Atenas, que era un centro especial del conocimiento, del comercio, de la religión y de otras áreas en el mundo de aquel entonces contemporáneo de Cristo. Entonces se hace necesario una introducción. Quiero hacer una breve introducción sobre la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas. Atenas era una ciudad
de las más célebres del mundo, de las más famosas en el tiempo del libro de los Hechos. Por varios motivos, hermano. Era famosa por su antigüedad, como lo eran, como decirle, Damasco, la capital de Siria, o así Nínive, la capital del antiguo imperio asirio, por ejemplo, ciudades milenarias, antiquísimas. Así lo era Atenas. Pero también era célebre por su educación. Una ciudad que tenía mucha gente ilustrada, y por su cultura. Era una ciudad eminentemente culta. Existían muchos literatos, escultores, que en aquel tiempo eran en gran parte atenienses. Pero Atenas era ilustre también por su, bendito sea el Señor, su importancia política. Recordemos, y los que no saben deben enterarse, que de Atenas surgió la democracia. Entonces, era en este tiempo donde estaba principiando a gestarse la democracia griega. Además, era conspicua y descollante la ciudad de Atenas, gloria al nombre del Señor para siempre, por la importancia de los ciudadanos mismos de Atenas. Basta leer la historia de Atenas para darse cuenta que los mejores eruditos, estadistas, bendito sea el Señor, legisladores y hasta guerreros de la época eran atenienses. Además, los atenienses, amados, eran orgullosos de sus instituciones, de sus leyes, aleluya, de su literatura y también de su filosofía. Había mucho por lo que los atenienses jactarse, por decirle algo. Atenas, entre otras cosas, tenía el gran inconveniente, que era una ciudad pagana, como el común de la mayoría de las ciudades gentiles. Era una ciudad pagana, tanto que su nombre, Atenas, procedía de Atenea, la diosa que para los romanos era Minerva, la diosa de la justicia, bendito sea el Señor, y de la sabiduría. De ahí surgió el nombre Atenas. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, el apóstol Pablo, amado, escucha, llega a Atenas, bendito sea el Señor, no a aprender. Los que iban a Atenas en ese tiempo, como he mencionado, por la importancia de Atenas, iban a aprender, porque era el centro del conocimiento. Pero Pablo no va allí a aprender, amado hermano. Él va allí a enseñar y a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo, del Cristo resucitado y futuro juez del mundo, como él mismo lo dice en el discurso que más adelante vamos a estudiar, que él pronuncia allí en Atenas. Mire que Pablo dice, en el verso 31 de este capítulo 17, por cuanto, hablando de Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, se supone, Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Él allí, hablando del evangelio, hace alusión en este versículo a que este evangelio no solamente tenía como fundamento
al Cristo resucitado, sino que Él va a ser el futuro juez del mundo. Fíjese qué oportuno Pablo menciona este aspecto de Cristo, porque allí abundaba el pecado, en Atenas, y le está diciendo que este Jesús que él predicaba los iba a juzgar a ellos principalmente por ser una ciudad tan pagana. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Ahora bien, Pablo no solamente no va a ir a esa ciudad a aprender, va a enseñar y a predicar, sino que no iba a sentir ningún complejo de inferioridad, bajo ningún punto de vista, ante los filósofos de Atenas, porque según el contexto, como veremos más adelante, él tiene que predicarles y discutir con epicúreos y estoicos, que eran dos clases o dos escuelas de filósofos que estaban allí en Atenas, como lo dice el versículo 18, puede anotarlo. Él no iba a sentir complejos de inferioridad ante el conocimiento de esos filósofos, ni otros sabios que habían allí en Grecia, que lo estaban escuchando o que lo escucharían, sino por el contrario, él, ¿por qué razón? Iba a hablar con toda autoridad, sin complejo de inferioridad, porque él hablaba bajo el poder del Espíritu Santo, no con sabiduría de hombre, como él mismo lo dice, sino según el poder de Cristo. Además, claro, yo quiero recordar aquí, en este punto, a los que escuchan, que él no solamente iba a tener autoridad, pues, sobrenatural por el Espíritu Santo que lo ungía para predicar con poder, sino que también él tenía dotes, amados hermanos, naturales, que Dios le había dado, talentos. O sea, él también tenía razones, cualidades humanas por las cuales hablar con plena certeza y autoridad. ¿Cuáles eran las dotes naturales de Pablo? Pues tenía dones sobrenaturales. Tenía dones naturales, como su conocimiento, sabiduría de las escrituras, que era un estudioso de las escrituras, y además era un hombre pues con un carácter fuerte y era inteligente. Pablo era inteligente. Él tenía dones naturales también. Esto lo que nos quiere decir es que, bendito sea el nombre del Señor, cuando él llega al Areópago, que era un cuerpo gobernante griego, el tribunal griego, allá vamos a leer en los versículos 19 y 22, él tiene que hacer frente allí también a gente culta, inteligente, intelectual, y dice los versos 19 y 22, que tomándole le trajeron al Areópago, era un cuerpo gobernante, era el tribunal griego, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le preguntan a Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie, dice el verso 22, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, vale decir, muy apegados a los ídolos, muy supersticiosos, les dijo. En este momento él habla, como podemos leer, con completa autoridad y certidumbre, porque él era una persona que poseía oratoria también, poseía también locuacidad y tenía también lo que se llama retórica, es decir, era una persona que sabía predicar, que conocía la forma de hablar, los términos con que hablaba, además que conocía sobre todo eso, las escrituras del Antiguo Testamento, y que el Evangelio de Cristo
le había sido revelado a él en su gran mayoría. Gloria al nombre del Señor. Esto nos indica que Dios, una gran enseñanza. ¿Cuál es la gran enseñanza? Que Dios usa a sus siervos, no solo conforme a los dones sobrenaturales que Pablo tenía, el poder del Espíritu Santo, sino que también los usa según los talentos y los dones naturales que poseen. Observe que Dios no llevó a Pablo a Pedro ni a Juan a Atenas. Él fue a Pablo. Pues Pedro y Juan eran sencillos pescadores que poseían la sabiduría de Dios, sí. Estaban llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios, sí. Pero no poseían la locuacidad, el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la cultura griega que poseía Pablo, de la historia. Entonces Dios usa también los talentos naturales para usar a sus siervos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, quiero que comencemos prácticamente el pasaje desde el verso 16. Pero tampoco en este momento quiero empezar a detallar el contexto mismo bíblico, sino como el versículo 16 lo que nos dice es lo que ocurrió allí en Atenas. Dice que cuando ya los hermanos conducen a Pablo a Atenas, el verso 16, léalo conmigo, lee así, que mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién? A Silas y a Timoteo, que se habían quedado en Berea, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La ciudad de Atenas. Entonces, en este momento quiero hacer una introducción también del pasaje general de todos los 18 versículos que tratan desde el 16 al 34 sobre la misión de predicación de Pablo en Atenas. Quiero hacer una introducción sobre este pasaje en general, diciendo o enseñando ciertos aspectos para relacionarlos con la misión de Pablo ahora en Atenas, ciertos aspectos del libro de los Hechos en general. Por ejemplo, escúcheme, en otras partes del libro de Hechos, Lucas, el autor del libro, narra la disputa, la controversia de Pablo con judíos incrédulos, judíos perseguidores, es decir, con el judaísmo, podríamos decir, el judaísmo fanático. Ya hemos visto muchos temas, muchos programas sobre persecuciones que Pablo tuvo allí, en Europa y hasta en Asia, con judíos perseguidores, con el judaísmo fanático. Ahora, en otros lugares del libro de los Hechos, escúcheme, se relatan contiendas, disputas, controversias del apóstol con el paganismo, con la idolatría, con los pueblos paganos, que eran ignorantes del verdadero Dios. Por ejemplo, en Listra el apóstol fue apedreado. ¿Y por qué fue apedreado? Le doy la cita, Hechos 14, versos 8 al 20, para los que anotan. Allí fue el apóstol apedreado, no obstante hallarse con Bernabé. Eso fue en el primer viaje misionero. Y la razón fue que trataron de adorarlos como dioses paganos. A Pablo lo querían adorar como el dios Mercurio y a Bernabé como el dios Júpiter. Pero ellos no aceptaron adoración, se opusieron a esa adoración y hablaron del Dios de los cielos y de la tierra, diciendo que esa adoración a ellos como dioses, primero que no lo eran, y segundo que Dios
solamente hay que adorar al Dios verdadero. Era abominación a Dios. Eso les confundió y les airó, y puede leer el pasaje. Después que querían adorar a Pablo y a Bernabé, terminaron persiguiéndolos y apedreando sobre todo a Pablo. Fue el que apedrearon porque él era el predicador. Vemos también en el libro de los Hechos otros encuentros fuertes de Pablo con el paganismo, con la idolatría. Por ejemplo, en Éfeso, allá en el libro de Hechos capítulo 19, anótelo, del verso 23 al 41, se narra un alboroto que hubo en la ciudad de Éfeso, en Asia. Allí, pues, por la superstición, la idolatría de la gente de Éfeso, que adoraban a la diosa Diana de los efesios, y como la predicación, según el pasaje de Pablo, y los milagros que Pablo y sanidades que hacía en el nombre de Jesús, había impactado a la gente, dice el pasaje que la fe idólatra del pueblo de allí, de esa ciudad de Éfeso, empezó a disminuir la fe idólatra hacia Diana de los efesios, hacia esa deidad pagana, porque estaba Pablo predicando a Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron? Alborotaron las ciudades, la ciudad de Éfeso, y Pablo tuvo que salir de esa ciudad también. Pero ahora, en este capítulo 17, en el programa de hoy, Pablo en Atenas, en el capítulo 17, en el pasaje del verso 16 al 34, Pablo, óigame bien, judío de nacimiento y romano por ciudadanía, porque él tenía la ciudadanía romana, que conocía la cultura griega, bendito sea el Señor, tiene que discutir en el tema de hoy, que hoy iniciamos, con los representantes, bendito sea el Señor, de la sabiduría del mundo griego. Tiene que disputar con los heraldos, los voceros de la cultura y la filosofía griega, con los agentes del pensamiento helenista. Es decir, ahora te tiene que enfrentar no al paganismo idólatra, no al judaísmo fanático, como he mencionado que Pablo había tenido encuentros antes desagradables. Ahora en este pasaje del capítulo 17 en Atenas tiene que enfrentar a la sabiduría del mundo, al conocimiento humano. Bendito sea el Señor. ¿Qué se desprende de esto, amado? Que ahora aquí en Atenas, él, guiado por la sabiduría del Espíritu Santo, él trata, como vamos a estudiar, busca la posible relación o las posibles ideas comunes que existían entre los conceptos de los filósofos, porque ahí estaban en Atenas, a ellos tenía que predicarle los conceptos comunes entre la filosofía de los griegos con el Evangelio de Cristo. Él trata de encontrar algún nexo, alguna relación para poderles predicar a Cristo partiendo de los conceptos filosóficos. Pero, óigase bien, aleluya, gloria al Señor, años después, aleluya, cuando él escribe la primera epístola de Corintios, que la escribe desde Éfeso, en el tercer viaje misionero, él concluye y reconoce, óigame lo que le voy a decir, que no hay ideas comunes, no solo entre los conceptos de los filósofos griegos con el Evangelio, sino tampoco hay ideas comunes entre los conceptos del judaísmo con el Evangelio, ni tampoco
entre los conceptos, en los conceptos entre la sabiduría del mundo y el Evangelio. ¿Y dónde reconoce y concluye Pablo esto? En la epístola Primera de Corintios. En Primera de Corintios 1:20. Vaya conmigo y leamos lo que dice ese versículo. Pablo dice, ¿dónde está el sabio? Es decir, ¿dónde están los filósofos, los sabios de este mundo? ¿Dónde está el escriba? Es decir, ¿dónde están los creyentes del judaísmo? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Sigue diciendo. Vale decir, ¿dónde está el pagano, el idólatra? Y termina diciendo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y cómo la enloqueció? ¿Con qué la enloqueció? Pablo está insinuando, con el Evangelio. El Evangelio es una sabiduría superior que enloquece no solamente el judaísmo fanático, sino también el paganismo, la idolatría y la sabiduría del mundo, la filosofía, llámese como quiera. Entonces podemos concluir que Pablo aquí lo que estaba diciendo es que el Evangelio es una revelación única, hermano, singular, inigualable, que supera, pues superior a cualquier religión, a cualquier, como la religión judaica, y cualquier creencia pagana también la supera a cualquier creencia pagana, bendito sea el nombre del Señor, o a cualquier filosofía. Es superior a todo conocimiento. ¿Y qué podemos concluir aquí de este versículo, de esto que aprendió Pablo aquí? Oiga bien, que aunque el apóstol Pablo recibió, como él lo reconoce en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, el Evangelio de Cristo por revelación directa de Jesucristo, él aprendió algunos aspectos del Evangelio por experiencia, como aquí lo reconoce. Él tuvo que enfrentar oposición, persecución, sufrimiento de parte de la religión judía, de los judíos perseguidores, enemigos de la cruz de Cristo. Tuvo que sufrir también persecución, bendito sea el Señor, de pueblos paganos, como en Listra, como en Éfeso, y ahora en Atenas. Tuvo que enfrentar la oposición, la renuencia, la obcecación, la terquedad, la incredulidad de los filósofos atenienses y del pueblo y de los gobernantes en general de Ralea, de Atenas, para él comprender que el Evangelio de Cristo no solamente es una sabiduría superior a todo, sino que es una sabiduría que no tiene puntos comunes, ideas semejantes con ninguna de estos conocimientos, ni la filosofía, ni la religión pagana, ni la misma idolatría. Eso lo aprendió Pablo por experiencia. Ahora, fíjese que hasta aquí hemos visto el lado negativo en ciertos aspectos de Atenas, haciéndole énfasis en la idolatría. Pero no podemos poner en duda, no podemos subestimar el gran aporte, óigase bien, que Atenas hizo a nuestra civilización occidental. La civilización occidental a la cual pertenecemos, el conocimiento de Occidente, es, oígase bien,
relacionándolo con otras culturas, según dicen los eruditos, una mezcla y un resumen, oiga bien, de la cultura griega, de la organización imperial y del poder militar de Roma, y de los conceptos religiosos que bendito sea el Señor, que salieron de Palestina, ya sea del judaísmo o del cristianismo. Todo eso lo aportó Grecia, porque Grecia era, bendito sea el Señor, un emporio de cultura, un emporio de religión y también un emporio militar, porque en su momento fue un imperio, aunque en este momento, cuando Pablo llega a Atenas, ya Atenas estaba sometida al imperio romano. O sea que aportó, hermanos, conclusión, Atenas aportó mucho a nuestra civilización occidental. Tanto aportó, óigase bien, que los mismos romanos, que eran los que mandaban, porque era el imperio regente cuando Pablo llega a Atenas, que eran tan orgullosos de su organización imperial, los romanos, y de su poder militar, ellos comprendieron cuando sometieron a los griegos y se entronizaron como el imperio regente, su inferioridad. Comprendieron su inferioridad frente a los griegos en cuanto a las artes, la cultura y la filosofía. Ellos comprendieron que eran menos que Grecia en esos aspectos, arte, cultura y filosofía. Tanto comprendieron su inferioridad los romanos, una vez sometieron a Grecia, que se conformaron con aprender o imitar bendito sea el Señor, las geniales ideas griegas en estas, bendito Señor, en estos campos, en estos aspectos. Grecia seguía siendo un emporio, hermano, pero en algunos aspectos, porque ya bajó, menguó en el aspecto político y comercial cuando Roma la conquistó. Ya, pero en otros aspectos sí siguió siendo descollante. Ahora bien, escúcheme, la visita del apóstol Pablo a Atenas en este capítulo 17 fue más o menos, para los que les gusta ubicar la cronología del libro de Hechos, a mediados del siglo I de nuestra era cristiana. Allí, en esa época, llegó Pablo a Atenas, sin Silas y sin Timoteo, porque ellos se quedaron en Berea. En este momento, cuando Pablo aborda a esta ciudad milenaria y cultural, religiosa de Atenas, la brillantez de las artes, oye bien, el brillo de las artes, la importancia de las artes, de la cultura y de la filosofía de Atenas, no resplandecía tanto como en el siglo V antes de Cristo. Seguía teniendo importancia en arte, en materia artística, cultural, filosófica, pero no tenía el brillo que tuvo en la época de auge de Atenas en el siglo V antes de Cristo. Época en que se destacaron filósofos como por ejemplo Sócrates, Platón, Aristóteles, y en que las esculturas griegas eran de las más bellas y visitadas en aquel tiempo, en el siglo V. Había bajado un poco en su aspecto, en su importancia, bendito sea el Señor, estos aspectos, estos campos, en estos campos, Atenas, Grecia, había mermado su popularidad, su importancia. Ahora, como he dicho, gloria al nombre del Señor,
tampoco cuando Pablo llega a Atenas, Atenas tenía la influencia política y comercial de los siglos IV y V antes de Cristo. ¿Por qué? Porque en el año 146 antes de Cristo, casi 200 años antes que Pablo llegara allí a Atenas, ya los romanos en el año 146 antes de Cristo, repito, la habían conquistado. Es decir, el imperio griego había caído. Ahora, los romanos, para nuestro conocimiento del tema que estoy tratando ahora, quedaron tan impresionados con los altos valores culturales, de conocimiento, etcétera, de Grecia, de Atenas particularmente, en materia de arte, de cultura, de filosofía principalmente, que no solo la declararon ciudad libre después que la conquistaron, sino que la consideraron como una aliada de Roma, no como una ciudad sometida al Imperio Romano. Fíjese las prebendas, los privilegios que los romanos le dieron o le cedieron a Grecia, aún después de haberla conquistado y sometido. Porque Grecia descollaba en esos aspectos. Sin embargo, cuando Pablo visita allá a Atenas, a mediados del siglo I después de Cristo, solo encuentra el apóstol Pablo, como veremos en el contexto de este estudio, escuelas filosóficas muy inferiores a las que existieron antes, a las de antaño, a las de los tiempos de Sócrates, Aristóteles, Platón. Y había una inclinación, como dice el mismo pasaje en el versículo 21 del capítulo 17, de los atenienses, a decir, a hablar o escuchar cualquier cosa nueva que se hablara. Eso lo que nos da a entender es que lo que a ellos les interesaba era saber lo que estaba de moda. O sea, no eran verdaderamente sabios como antes. Cualquier cosa, intelectual o filosófica o religiosa, ellos trataban de escucharla. Porque, como ya he dicho antes, en esta época ya solo era Atenas un centro intelectual, cultural y religioso principalmente. Ya la influencia política y comercial había bajado por las razones que he mencionado. Ahora sí, quiero entrar ya a analizar un poquito con usted, amado, el contexto bíblico. Hasta aquí he tenido un par de introducciones amplias, históricas y culturales. Primero sobre Atenas y segundo sobre la predicación de Pablo en Atenas y su relación con otras partes del libro de los Hechos. Es necesario para ubicarnos en el contexto, porque Pablo no menciona nada de esto y es breve en cuanto a la ciudad de Atenas. Prácticamente 3/4 partes del programa de hoy nos han llevado la introducción. Sin embargo, vamos hasta lo que Dios nos permita. Versículo 16. Aquí lo primero que nos muestra este tema de la predicación de Pablo en Atenas, en los primeros 3 versos que fue la lectura inicial, en los versos 16, 17 y 18, es que el autor del libro nos describe el escenario, el panorama de la ciudad que Pablo tuvo que enfrentar, en que Pablo estaba ubicado. Y quiero repetir una vez más el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba. Entonces, lo primero que quiero analizar particularmente es el verso 16, en donde, hablando del escenario en que Pablo estaba allí, en Atenas, el historiador, el cronista, nos relata una espera
Pablo, recuerde que no, se fue solo, hermano. Sus compañeros de batalla, de milicia, en el Evangelio, Timoteo y Silas, se quedaron en Berea. Y lo primero que leímos al comienzo del programa es que él les mandó, cuando llegó a Atenas, un recado, una información a Silas y a Timoteo de que vinieran a Atenas lo más rápido que pudieran, porque él estaba solo. Por eso comienza el verso 16 diciendo: mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía. ¿Qué quiere decir eso? Se excitaba, se encolerizaba, se alteraba. Dice otra versión bíblica, se sintió conmovido, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era una ciudad idólatra en gran manera. Dice otra versión bíblica, porque vio la ciudad llena de ídolos, llena de ídolos. Ahora, esto merece una consideración, un análisis. Mire, Pablo conocía la adoración a los ídolos. Es más, en su primer viaje misionero, como ya lo mencioné antes, había sufrido en carne propia los efectos de esta adoración a los ídolos. Hechos 14, versos 11 al 20. Lo habían apedreado en Listra. Ahora en Atenas, sin embargo, él se siente impresionado, impactado, que la idolatría, bendito sea el Señor, fuera tan fuerte allí en esa ciudad, tan intensa, tanto que dice que su espíritu se enardecía. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si un hombre que había padecido una y otra vez en diferentes sitios de Asia, de Europa, persecución, sufrimientos, oposición, por causa de la idolatría, ahora que llega a Atenas, se siente compungido, su espíritu enardecido por la idolatría, como dice Lucas? ¿Por qué este énfasis si no era nada nuevo en él? Las razones son varias. Primero, porque la idolatría, hermano, es un deshonor, es una deshonra contra Dios, primeramente contra Dios, porque recuerde que la idolatría es tan importante para Dios que abarca los 2 primeros mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no te harás imagen ni cosa semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Para Dios es muy, muy, muy importante la idolatría, porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Dios, además, era tan abominable, o es tan abominable para Pablo la idolatría, no solo porque es un deshonor, una deshonra contra Dios, como que también es la raíz de todos los pecados. La idolatría es la madre de todos los pecados. Cuando una persona es idólatra, puede ser avaro, puede ser también adúltero, puede ser también blasfemo, en fin, codicioso, porque todos los pecados nacen de la idolatría. Es la raíz de todo pecado. Pero además, Pablo se enardecía su espíritu, porque además de ser un deshonor contra Dios, es un daño para las almas de los hombres. ¿Por qué? La idolatría es el pecado que estuvo en el corazón de Satanás y lo hizo caer del cielo. Quiso ser como Dios. Y la idolatría es la raíz de todos los pecados, como he dicho,
y lleva al creyente al infierno. Es un daño grave. Pero ahora Pablo, su espíritu se enardecía, dice, viendo la ciudad de Atenas entregada a la idolatría, sobre todo porque porque ahí en esa ciudad la influencia de los ídolos estaba en todas partes. Porque dice el versículo, viendo la ciudad entregada a la idolatría. La ciudad, no dice una parte, estaba embuida en la idolatría. Tanto que los mismos historiadores paganos, oiga bien, miren lo que decían de Atenas. He traído 3 citas de 3 historiadores paganos sobre la idolatría, que hablan de la idolatría en Atenas. Y uno decía, por ejemplo, que había en ella más ídolos que en toda el resto de Grecia. Otro historiador pagano decía que no había lugar donde se pudieran ver tantos ídolos como en Atenas. Y aún otro más dijo que esta ciudad de Atenas estaba tan llena de ídolos que era más fácil encontrarse con un ídolo que con un hombre. Figúrese usted, entonces, esa es otra razón de peso por la cual Pablo, que a pesar de que estaba tan familiarizado con la idolatría, ahora se aira tanto, se confunde tanto, que el autor del libro dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Era la abundancia de idolatría y de ídolos que había allí en esa ciudad. Y se enardecía su espíritu, sobre todo porque siendo Atenas, como ya he mencionado, o les he recordado a muchos que ya conocían muchas cosas que he dicho, un centro, un emporio intelectual, cultural y artístico en el mundo de entonces. A pesar de eso, esta ciudad superaba o superara a todas las ciudades del mundo contemporáneo en ceguera espiritual de la idolatría. Eso a Pablo lo indignaba. En otras palabras, Pablo se indignaba porque siendo Atenas tan culta, tan inteligente, terminara por ser la más idólatra de las ciudades de aquel tiempo. Parecía eso un contrasentido, ¿verdad? Algo realmente que uno no esperaría. Y esto era tan real, hermano, lo que la Biblia dice, que si uno analiza en detalle nombres propios de la ciudad, por ejemplo, del sitio donde Pablo fue a predicar, la ciudad Atenas, y el sitio donde Pablo predicó, el Areópago, encuentra uno que realmente era una ciudad bien idólatra, tan idólatra que el nombre de Atenas viene o deriva de la diosa de la sabiduría y de la justicia, Atenea, la Atenea de los griegos, que era la Minerva de los romanos. Y el nombre Areópago, que era el lugar donde se congregaba el tribunal griego, donde Pablo predica, era una palabra compuesta del prefijo ares, areo, y el sufijo pago. Areos se refiere a Ares, el dios de la guerra entre los griegos, y pagos significa colina, colina de Ares. En esa ciudad inicialmente se reunía el tribunal griego, por eso le pusieron el nombre al tribunal después de Areópago. Pero fíjense que lo que le quiero hacer notar es que tenían los ídolos hasta en los nombres de la misma ciudad y en los nombres de ciertos lugares importantes de Grecia, como el Areópago. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo el verso 16. Ya tenemos 5 minutos para terminar el programa. Que Pablo se enardecía su espíritu
¿Pero por qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dice otra versión, porque la ciudad estaba llena de ídolos. Quiere decir esto, o se desprende de lo que he mencionado, que estos atenienses estaban tan dispuestos a recibir cualquier dios que los aceptaban a todos. Es decir, su falta de sabiduría realmente, sabiduría de Dios, era tal que eran crédulos. Eso se llama una persona crédula. Un crédulo es el que cree cualquier cosa. Es diferente a un creyente. Un creyente cree en algo o en alguien selectivamente, pero un crédulo significa uno que cree lo que sea, lo que le digan lo cree. Entonces, esta era su sabiduría divina, espiritual, estaba tan por el piso, que dice el pasaje, que creían cualquier cosa, porque la ciudad estaba entregada a la idolatría, y además porque, como dice el versículo 23, a toda deidad que conocían le hacían un altar. Figúrese usted, ellos querían tener contentas, aleluya, agradadas, complacidas a todos los ídolos, a todas las deidades, tanto que dice el versículo 23 que a cada ídolo le hacían un altar. Vamos a leer para que usted se confirme lo que le estoy diciendo. El versículo 23 dice al comienzo, cuando habla Pablo en el mensaje que estudiaremos más adelante, porque pasando y mirando vuestros santuarios, le dice a los atenienses que lo oían, es decir, vuestros templos paganos. Dice Pablo, pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Ellos estaban tan dispuestos a creer en los ídolos y agradarlos a todos, que según ese ídolo que Pablo hace mención allí, que no tenía ningún, o sea, era nada más un altar vacío, según la inscripción que decía al Dios no conocido, se suponía, o se supone, que ellos estaban dispuestos, eran tal la credulidad de los atenienses que ellos estaban dispuestos a hacerle un altar, a edificarle un altar aún al Dios que no conocían. Y eso le sirvió a Pablo para predicar el Evangelio de Cristo, porque Pablo después, como veremos, le dice a ellos, ese Dios al que ustedes adoráis sin conocerle, al que le edifican ese altar, al Dios no conocido, es a quien yo les predico, a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ya para terminar, es curioso que allí donde abundaba la intelectualidad, el arte, la cultura, abundara también la idolatría. La palabra dice que es curioso, pero no es raro, porque el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Mediante la sabiduría del mundo, el mundo no puede conocer a Dios, porque solamente con la sabiduría del Espíritu Santo es que un creyente puede conocer a Dios. Y con esto termino. Primera de Corintios 2:14. Porque el hombre natural, intelectual, como los de Atenas, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ellos tenían que recibir primero el Espíritu Santo para poder recibir el Evangelio de Cristo que Pablo les predicó. Padre Santo y Padre Bueno, Señor, te doy gracias por el mensaje, la enseñanza del día de hoy. Gracias porque sabemos que en todas estas introducciones, datos históricos, culturales, geográficos, mitológicos, tu palabra está allí revelada y nos da la enseñanza que nosotros